Hola, soy Codewar. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Bien, ya traemos la información del producto donde hacemos clic. Miren. Correcto, vamos a Visual Studio también para eliminar el console log de la línea 5. Voy a cerrar producto controller, producto y la conexión. Nos vamos a quedar con estos dos ficheros. Ahora, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar la información del producto. ¿Pero cómo? Pues mediante un modal de Bootstrap. Un modal de Bootstrap es una ventana emergente. Así que vamos a mostrar toda la información del producto en un modal. Para ello me voy al navegador. Vamos a ir a la página oficial de Bootstrap y vamos a ir a documentación. Vamos a buscar el apartado modal que está por aquí en componentes. Es esta. Y vamos a buscar un ejemplo. Ese es el primer ejemplo. No lo voy a tomar. Voy a tomar el de aquí. Aquí está la prueba. Miren. Abre un modal. Este es el que necesitamos. Porque hay uno que es parecido pero tiene backdrop. Este permite no cerrar el modal si es que hago clic fuera de la ventana. Mientras que el primer ejemplo sí permite. Hago clic afuera y se cierra el modal. Este es el ejemplo que yo quiero. El modal se puede abrir mediante un botón. Si ponemos los atributos toggle y target. Pero no lo vamos a hacer de esta forma. Hay otra forma de cómo abrir un modal. Incluso creo que por aquí lo muestra. Miren. Se oculta con el método hide y se muestra con show. Regresemos. Voy a tomar entonces el ejemplo del modal. Sin seleccionar el botón, copio y me voy al Visual Studio. Y lo voy a pegar aquí. Justamente debajo del hit. Aquí. Pego. Este es nuestro modal. Para probarlo necesito cambiar justamente este identificador, porque mediante este identificador me va a servir para poderlo abrir y cerrar también. Se va a llamar detalles. Bien, lo demás lo mantengo allí. Ahora, para abrirlo, pues se va a abrir cuando hago clic en abrir producto. Entonces, dentro de aquí voy a poner la siguiente línea. ¿Cómo se llama el identificador del modal? Pues detalles. Pongo aquí detalles. Punto. Modal. ¿Y qué quiero hacer? Pues mostrar. Voy a guardar y vamos al navegador. Voy aquí, actualizo. A ver. Me abrió el modal. Aquí también. ¿Vieron? Sí funciona. Pero así como está no quiero. El modal está muy pequeño, en ancho, y yo quiero que se muestre centrado. Bootstrap también me dice cómo hacerlo. Me voy aquí a modal y por aquí debe estar. Aquí está lo primero. Centrar verticalmente. A ver. Este me interesa. El de aquí no. El de aquí. Sería entonces, esto sería. Este sería lo que me interesa. Tengo que colocarlo al lado de la clase modal dialog del modal. Copio lo de aquí. Me voy al Visual Studio. Y coloco al lado de modal dialog pues esta clase que acabo de copiar. Voy al navegador ahora y voy a buscar el otro, que es hacerlo más grande, ¿no? Por aquí también está, mire, XL, LG y SM. Vamos a elegir el extra grande. Voy a copiar este, me voy al Visual Studio y pego aquí. Vamos a probarlo ahora. Vamos al navegador, actualizo, a ver, miren, este me interesa. Ahora lo que vamos a hacer es maquetar el modal para que toda la información del producto se vea organizado en este elemento HTML. Así que vamos al Visual Studio. No va a tener un título. Vamos a borrar el footer. Voy a guardar. Nos vamos al navegador. Se ve así. Perfecto.
Y voy a comenzar. Voy a crear un div con la clase row para hacer un grid. Luego un div call md, perdón, 4. Voy a dividir el ancho de modal en 3 partes. Cada parte consta de 4 espacios. Bien. Copio esto aquí. Pego aquí y aquí. Ahí están los 3 div. El primer div va a tener una imagen. Va a ser de forma estática. Correcto. Los tamaños. El ancho va a ser de 300 y la altura también de 300. Y voy a colocarle un identificador porque esta imagen va a cambiar de acuerdo a qué producto se está abriendo. Pongo imagen producto. Voy a guardar. Bien, en todas se va a abrir la misma imagen porque eso va a cambiar después. Aquí voy a comenzar a colocar la información, un spam. Aquí puede ser que vaya el precio. Colocamos también un identificador que se va a llamar precio producto. Copio, pego. Aquí va a estar el nombre. Nombre producto. Descripción producto. Lo que ha vendido el producto, acompañado de la palabra vendido. Voy a guardar. Me voy al navegador a ver qué abre. Voy a colocar saltos de línea y el precio voy a hacer que sea más grande. Luego el nombre va a tener un tamaño de fuente más grande, un poco menos que el precio. Igualmente pasa con la descripción, correcto, y este incluso es un poco más pequeño. Vamos a Visual Studio. BR aquí, correcto, y aquí voy a decirle lo siguiente. Va a tener un tamaño de fuente de 4 rem y va a ser negrita. Volt. Voy a copiar esto, pego aquí. Este va a ser un poco más pequeño. De ahí lo mismo. La descripción no va a ser negrita. Y el tamaño, pues 1 puede ser. Y vendido, pues un 0.5 puede ser. Vamos a ver. Más grande debe ser la descripción y más grande el vendido. Entonces esto va a ser un 1.4 y el acá 1.1. A ver, guardo. Me gusta. Ahora, el tercer espacio vamos a colocar algunas características de la tienda y un input que nos permita cambiar la cantidad. Vamos aquí a Bootstrap. Nos vamos al apartado Cart y vamos por aquí a buscar uno que nos sirva. Seleccionamos el de aquí. Sin imagen, por supuesto. Copio, me voy al Visual Studio y pego aquí. Voy aquí a dar formato. Voy a borrar esto. La imagen no va a ir. Voy a borrar esto. Este Carbadi va a ser Carheader. Más información. Guardo. A ver. Miren. Vamos al Visual Studio. Voy a borrar el de aquí. Y voy a comenzar a maquetar aquí. Voy a colocar un spam.
que diga vendido por. Y aquí coloco otro spam, donde vamos a colocar quién lo vendió. Vamos a poner un identificador llamado nombre tienda. Aprovechamos aquí para ponerle negrita. Copio esto, pero sin antes colocar un BR. Copio. Pego aquí. Este va a ser ubicación. Por ejemplo, China. Cambiamos el identificador. Pego. Este va a ser seguidores. También cambio el de aquí. Aquí en los 23. Pego. Comentarios positivos. Correcto. Voy aquí al navegador. Actualizamos. A ver. Correcto. Se ve bien. Y lo vamos a dejar aquí. En el siguiente video vamos a continuar con la maquetación. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.